Hola, buenas tardes. Somos Eduardo y Maelvi, coordinadores del equipo Cafarel de la Superregión España. Este equipo se ha creado para dar a conocer más la figura del padre Cafarel y también profundizar en el carisma de nuestro movimiento. Así que con este objetivo pues se van a realizar 3 charlas que, bueno, Eduardo que comienzan hoy, van a ser 3 días seguidos, se van a emitir por YouTube las 3 charlas, y esta primera charla de hoy va sobre la vida y obra del padre Cafarel, y nos la van a dar un matrimonio que son José Antonio Marcén y Amaya Chandi, son de Pamplona, España, lógicamente, y ellos son muy queridos y conocidos en el movimiento porque fueron súper responsables aquí de España, han sido miembros del ERI y actualmente tenemos la suerte de que están dentro del equipo Cafarel desarrollando la función de corresponsales de la Asociación Internacional de Amigos del Padre Cafarel. Son unos enamorados del padre Cafarel y tienen muchísimo conocimiento de él. Seguro que vais a disfrutar mucho de esta charla. Pues bueno, ánimo y a disfrutarla mucho. Un beso. Un abrazo muy fuerte. Hola, somos José Antonio y Amaya, corresponsales de la Asociación Amigos del Padre Cafarel. Bienvenidos a esta presentación de la vida y la obra del Padre Cafarel. Pero antes de empezar, contemplemos un instante la figura del Padre Cafarel, intentando percibir su personalidad. Así lo describe el Padre Markovits. El Padre Cafarel no tenía la impresionante figura de un héroe y sin embargo fascinaba a la gente. Su nariz y sus orejas eran notables. Era pequeño, delgado, pero totalmente concentrado interiormente en quien tenía delante. Su frágil silueta debía parecer muy corriente, salvo su mirada. Todo está en su mirada, y todos fueron atrapados por ella. Todos percibían en su mirada una búsqueda. ¿Cómo va vuestra vida con el Señor? ¿Qué buscáis en el fondo de vuestro corazón? Para él, cada persona era única, y era única también la relación de cada persona con Dios. Henri Cafarel nació en Lyon, el 31 de julio de 1903, en una familia de comerciantes. Estudió en los Maristas, y después de 2 años de Derecho en la facultad, cae enfermo, una especie de fatiga intelectual que le afectará varias veces en su vida. Entonces dejó los estudios para trabajar con su padre. En marzo de 1923, leyendo un libro prestado por un amigo, el padre Cafarel tuvo un encuentro decisivo. Él mismo nos lo contó así. A los 20 años, en un instante, Jesucristo se convirtió en alguien para mí. No fue nada espectacular, simplemente supe que Él me amaba y que yo le amaba, y que desde entonces lo que había entre Él y yo sería para toda la vida. Todo se había consumado. Dios le sedujo, entró en su vida y desde aquel día estuvo a su servicio. Si profundizamos un poco en este breve relato de la vocación del padre Cafarel, veremos que contiene las claves de la vida y de la obra de nuestro fundador. Alguien. El Señor desde aquel encuentro le prepara para su vida futura. Cristo fue de tal manera alguien para él que no se cuestionó si podría seguirle por vías diversas. Enseguida surgió el pensamiento de la vía sacerdotal para seguirle, para conocerlo, porque, como decía él, a Cristo le encontramos, pero esto no quiere decir que lo descubramos. Supe que Él me amaba y que yo le amaba. Henri Cafarel fue tocado por el amor de Dios. El amor del Señor será para él la fuente de dinamismo y de vida. Su ministerio estará desde entonces al servicio del amor. Y el don absoluto de su persona
pues queda explicado a su manera, ¿no? Con ese peculiar estilo, con toda la exigencia y el rigor que le caracterizaban. Todo se ha consumado. Y a nosotros, matrimonios y equipistas, ¿no nos recuerda este relato, estas expresiones del padre Caffarel, nuestra propia experiencia sobre el amor conyugal y el sacramento del matrimonio? El don absoluto, el amor de Dios como dinamismo de nuestra vida. ¿No nos recuerda lo que hemos descubierto y comprendido en nuestro camino con los equipos de Nuestra Señora, que nos han ayudado tanto en nuestra vocación? No es de extrañar que el padre Caffarel se sintiera fascinado ante el gran sacramento del matrimonio, que reflejaba de manera concreta y encarnada el amor de Dios que se le había manifestado. Y el padre Caffarel puso los equipos de Nuestra Señora también al servicio del amor. El documento Vocación y Misión se cierra con esta frase suya que revela su más íntimo anhelo sobre los equipos, la razón de ser de estos. Dice: más amor en los hogares, más caridad en los equipos y más dinamismo misionero. Pero volvamos a la vida del padre Caffarel. Su llegada al sacerdocio. Después del servicio militar, desea entrar en un monasterio de La Trapa, pero su director espiritual le orienta a ser sacerdote diocesano. Pasó 2 años en el seminario de Oberá, al lado de Monseñor Guica, quien probablemente sembró en el padre Caffarel la idea de la riqueza del matrimonio cristiano. Después de otros 2 años en la abadía de La Suze, en París, fue ordenado sacerdote el sábado santo 19 de abril de 1930. Pero el padre Caffarel siempre tuvo nostalgia de aquella vocación contemplativa, aunque también decía: tengo dentro de mí un monasterio y me retiro a ese monasterio. Y siempre admiró a las grandes órdenes religiosas de la Iglesia, sobre todo por su capacidad de mantenerse en el tiempo siendo fieles a sus carismas. De ahí, sin duda, su decisión de dar una regla al movimiento, que fue la Carta de los Equipos de Nuestra Señora. El padre Caffarel habló muy poco de sí mismo, pero nos habló mucho del sacerdocio, y seguramente en sus escritos sobre ello encontraremos, además de bellas enseñanzas, algunas confidencias, quizás su autorretrato. Él dijo a las parejas: Me pedisteis comprender la grandeza de vuestro matrimonio. Permitidme que os pida yo reflexionar sobre la grandeza de la vocación sacerdotal. Al haber experimentado el amor de Cristo en aquel primer encuentro, el padre Caffarel enseguida se sentirá en armonía con las parejas deseosas de vivir su amor a la luz del Señor. Pero también tuvo grandes inquietudes en su primera etapa parroquial, a causa del desgarro que le producía muchas veces verse entre las normas morales de la Iglesia y la ayuda a las parejas. O incluso a pedirle a su obispo: libéreme de ese ministerio, porque no llego verdaderamente a conciliar las dos cosas: obediencia a la Iglesia y misericordia con los matrimonios. Gracias a Dios y afortunadamente para nosotros, el cardenal Sujar le dijo: al contrario, confirmo su ministerio. Se pondrá a trabajar en esta cuestión que es efectivamente esencial. El padre Caffarel no fundó ni organizó nada a partir de sus propias intuiciones. Todo lo hará poco a poco, de manera práctica. Siguiendo a Cristo en la oración, descubrirá y llevará a cabo la tarea que Dios le encarga. Ven y sígueme. Es la llamada que él recibió, y desde entonces todas sus actividades tuvieron un solo objetivo: poner a las personas en presencia del Señor y ayudarles a responder a esa misma llamada, que es el origen de toda vocación. De 1930 a 1940, el padre Caffarel es capellán de las Juventudes Obreras Cristianas. Organiza retiros para jóvenes y estudiantes. Durante toda la guerra fue vicario de la iglesia de San Agustín en París.
Y podríamos cerrar así este prólogo con la primera parte de su vida y sobre todo de su encuentro con el Señor. Un instante en el que, como hemos visto, se forjaron las señas de identidad de su vida y de su obra. Comienza ahora lo que podemos llamar el tiempo de las fundaciones. Pero como acabamos de decir, él solo no inventa nada. No, siempre fue un proceso parecido. Alguien siente una necesidad, recurre al padre Caffarel para afrontarla, se desarrolla una experiencia inicial que progresivamente se amplía, se organiza, se dota de reglas y de un nombre. Recientemente hemos conocido más detalles de los comienzos de esta gran aventura de los equipos, gracias a la carta que envió el 27 de enero de 1939 Rosanne de Montjamont a Madeleine de Guy, dos de las esposas de aquel primer equipo. Efectivamente, aquella carta nos demuestra que la iniciativa perteneció a dos parejas. Y lo esencial que se trataba en aquella carta fue: ¿quién conducirá al grupo? Rosanne de Montjamont dice: En principio, me parece que el animador de lo que queremos emprender, vosotros y nosotros, debería ser un matrimonio, con el problema de que los maridos están terriblemente ocupados en general. Creo que Pierre y yo podremos trabajar juntos, aunque muy desigualmente. Falta entonces encontrar al sacerdote que acompañará al grupo. Las dos mujeres piensan en el padre Caffarel, conscientes de su valía, pero también con cierta reticencia, como se ve en una de las observaciones que hace a continuación Rosanne. Otra cosa antes de hablar de todo eso delante del padre Caffarel. Mi marido, que lo quiere tanto como yo, le encuentra un poco peligroso, o más bien que hay que marcarle su sitio de manera precisa. ¿No sería mejor, pienso yo, que esto sea un asunto entre laicos, entre matrimonios cristianos, con el apoyo de un sacerdote? Algo más que una capillita dirigida por un cura. ¿Qué pensáis vosotros? Y después de describir largamente en la carta cómo podrían ser las reuniones, Rosanne concluyó: Aunque prefiramos escuchar al padre Caffarel antes que todos nuestros rollos, no podemos ignorar el sentimiento de cada uno. Debemos, pues, evitar desde el principio que las reuniones se conviertan en una conferencia del cura, seguida de un intercambio vago y tímido y de una oración. Aquellos temores no pudieron con el deseo de tener un sacerdote conciliario y recurrieron finalmente al padre Caffarel. Y ya conocemos su respuesta. La exigencia de santidad os concierne. Tenéis un sacramento para vosotros, el sacramento del matrimonio, pero reconozcámoslo, este sacramento lo conocemos muy mal. Busquemos juntos. Habéis visto cómo se pusieron las primeras semillas de lo que fueron los equipos, ¿no? Cómo nos reconocemos en aquellas primeras reflexiones. La primera reunión tuvo lugar el 25 de febrero de 1939. Durante la guerra se crearon numerosos grupos. Los grupos Caffarel, que es así como se llamaron al principio. Pero para comprender bien lo que fue aquella primera etapa de búsqueda y descubrimientos, sería necesario meternos en el contexto de la época. Jean Alemán, el secretario y biógrafo del padre Caffarel, lo cuenta así: las parejas estaban entusiasmadas ante aquella nueva y exultante visión del amor humano. Habían sido educadas en una concepción del matrimonio como remedio de la concupiscencia y un camino de vida cristiana imperfecta para los que no eran dignos de ser sacerdotes o de la vida religiosa. Y he aquí que descubren que su amor humano es camino de santidad, que les va a hacer santificarse en y a través del matrimonio y no a pesar de él. Los que no vivieron aquel tiempo tendrán muy difícil imaginar la emoción de aquellos comienzos, donde los jóvenes hogares van de descubrimiento en descubrimiento en el reino deslumbrante del amor y de la gracia. El padre Caffarel consideraba que aquellos primeros años de 1939 a 1945 fue un periodo corto pero decisivo. Al entusiasmo inicial
pronto se sumaron las enormes pruebas de la guerra, las penurias y los sufrimientos que los matrimonios lograron resistir. Sí, y al hacer frente a aquellas pruebas, los primeros equipos, sin saberlo quizá, estaban forjando la mística del movimiento, que es la ayuda material y espiritual. Y también algo muy novedoso entonces, que es la oración en común. Pero sobre todo comprendieron que la vida cristiana no es solo un esfuerzo de vida interior, sino también un servicio, en la familia, en la comunidad, en el mundo. El matrimonio, vieron, era el camino a santidad propio de las parejas, pero para poder recorrerlo necesitaban una espiritualidad propia de él. El 8 de diciembre de 1947 se promulga la Carta de los Equipos de Nuestra Señora en la cripta de San Agustín. En la editorial de su presentación, el padre Caffarel escribe: La carta responde al deseo de numerosos grupos de una dirección firme, de orientaciones precisas, de una estructura fuerte. Después de leerla, aplicadla, orad, reflexionad. Que los que la acepten lo hagan sin reticencias. En cada momento crítico de la historia del movimiento, el padre Caffarel respondió con una mayor exigencia. La carta fundacional responde también a eso. Sí, porque tras la guerra el entusiasmo de los primeros matrimonios se había relajado un poco. La verdad es que el número de equipos crecía sin parar, pero el padre Caffarel pensaba que muchos llegaban no para profundizar su vida cristiana, sino por curiosidad, esnovismo, relaciones sociales. Entonces estaba dispuesto a perder las 3/4 partes de los equipistas si la fidelidad a la vocación de los equipos de Nuestra Señora así lo exigía. Un cierto número de hogares abandonaron los equipos de Nuestra Señora ante la exigencia de la carta y formaron otro movimiento con el visto bueno del padre Caffarel, los hogares de cristiandad, pero este movimiento no perduró. La mayoría de quienes permanecieron lo hicieron porque confiaban en el padre Caffarel. La carta tardó unos 3 años en implantarse en el movimiento. Algunos años más tarde, en 1962, el padre Caffarel insistía, y nosotros no debemos olvidarlo. La única intención verdadera que corresponde a la finalidad de los equipos es la de conocer, amar y servir mejor a Dios. Se entra en los equipos por Dios y se permanece por Dios. De esta misma época es también la fraternidad Nuestra Señora de la Resurrección. Aquí también son 7 jóvenes viudas de guerra las que se acercan al padre Caffarel en 1943 en Lourdes para pedirle su ayuda. Le dicen: ¿cómo comprender nuestra viudedad? ¿Cómo vivirla? Estaban convencidas de que sus maridos vivían y que el amor es más fuerte que la muerte, pero necesitaban confirmar en Cristo que aquello no era una ilusión. Como siempre, Él discierne, acompaña y entusiasma. La fraternidad estaba dirigida a las viudas que querían consagrar a Dios su estado. Al mismo tiempo, el padre Caffarel creó la agrupación espiritual de viudas, para dar ayuda espiritualmente a todas las viudas en general. Estos dos movimientos existen todavía. El segundo ahora se ha convertido en Esperanza y Vida, destinado a los primeros años de viudedad tanto de hombres como mujeres. Entre 1940 y 1949 nacieron también numerosas revistas. La más importante es la Nodor. La Nodor es la obra descomunal de un numeroso equipo de trabajo entre 1945 y 1967. En la presentación de la revista dijo el padre Caffarel: junto a la enseñanza de la Iglesia transmitida por los sacerdotes, vamos a leer las experiencias de los matrimonios que se esfuerzan en vivir como cristianos. Con la Nodor, el padre Caffarel logró crear un medio para aportar alimento espiritual a las parejas y para fundar una espiritualidad conyugal en sintonía con la tendencia de renovación que existía en la Iglesia. Los equipos de matrimonios experimentan, aportan su vida y la revista extrae de ello un pensamiento, difunde experiencias, estimula a los hogares con encuestas y cuestionarios. Una obra importantísima en la historia de la Iglesia. El padre Vergés
primer conciliario de España, dijo que la no d'or es la patrología del amor conyugal. En 1945 se inicia también la Carta del Mes, órgano de los grupos de hogares que se convertirá en 1948 en la Carta Mensual de los equipos de Nuestra Señora. Y hoy en día simplemente es la Carta, que se edita ya de manera individual en las grandes superregiones del mundo. En 1947 fundó Ofertorio, la revista para las viudas, y el padre Caffarel creó también las ediciones Fuego Nuevo, que publicaron un cierto número de libros, recopilaciones y fascículos diversos sobre el matrimonio y la oración. En medio de tanta actividad intelectual y creadora, el padre Caffarel no renunció nunca al acompañamiento espiritual a muchas personas que el Señor le va poniendo en su camino. Él escucha, aconseja, orienta, dejando siempre una gran libertad a cada uno. Podemos decir que el estilo de acompañamiento espiritual que impera en los equipos de Nuestra Señora, libertad y gradualidad, es sin duda una herencia maravillosa de aquel estilo del padre Caffarel. El segundo periodo de la vida del padre Caffarel es el de las maduraciones, a partir de los años 50. Es el tiempo de la expansión de los equipos de Nuestra Señora por el mundo, que iban necesitando una organización más importante. Tienen lugar los primeros grandes encuentros internacionales, y en ellos el padre Caffarel ofrece al movimiento importantes discursos y orientaciones. En 1954 en Lourdes. En 1959, 1000 hogares en Roma con el Papa Juan XXIII. En 1965 en Lourdes. En 1970, otra vez en Roma para escuchar el importantísimo discurso de Pablo VI a los equipos de Nuestra Señora, para el cual el padre Caffarel había enviado una importante documentación al Papa. En una ocasión oímos decir allá en alemán que aproximadamente 2/3 partes del discurso de Pablo VI habían sido escritas por el padre Caffarel. Estos encuentros internacionales de aquella etapa eran momentos fuertes de oración, de reflexión, de escucha y ofrenda a la Iglesia. Y van marcando el devenir de los equipos de Nuestra Señora. En esta etapa el movimiento fue buscando respuestas a grandes retos e interrogantes. ¿Cuál es la verdadera vocación de los equipos de Nuestra Señora? ¿Cómo mantener su unidad y fidelidad a esa vocación? ¿Cómo puede responder mejor a las necesidades de los matrimonios en su camino de santidad? ¿Qué significa para la Iglesia una pareja cristiana casada y cuál es su misión? La preparación de los novios al matrimonio fue una de las grandes preocupaciones pastorales del padre Caffarel. Organizaba sesiones y retiros a los que llegaban a acudir más de 1000 novios solo en París. En 1956 encarga a Jan y Jacqueline Pilias, un matrimonio equipista, que organicen los centros de preparación al matrimonio. A partir de los años 60, estos centros toman cuerpo como movimiento independiente, que aún persiste y funciona en Francia. En 1960, el padre Caffarel lanza una llamada a los hogares de los equipos con una famosa editorial titulada «Se piden voluntarios». Nace así un movimiento de orantes, los vigilantes, convertidos hoy en los actuales intercesores. Podríamos señalar 3 aspectos claves en los que profundizó el padre Caffarel en este periodo. El primero sería que el padre Caffarel mostró que el sacramento del matrimonio es un elemento esencial en la construcción de la Iglesia. El matrimonio no se instituyó solo para beneficio de los que lo viven. Cristo santifica a las parejas para hacerlas piedras vivas de la Iglesia. Otro aspecto clave es su insistencia en la colaboración y enriquecimiento mutuo de los sacramentos del orden y del matrimonio, los arcos que sostienen la Iglesia. Los dos sacramentos se apoyan entre sí para que la Iglesia viva.
tuvo la intuición de que los matrimonios junto con los sacerdotes eran los apóstoles de la Iglesia futura. En 1954 escribía en la Nodor: ¿qué no se podría esperar de vuestra generación si, habiendo descubierto las riquezas del sacramento del matrimonio, descubriera también las riquezas del sacramento del orden? Estos dos sacramentos sobre los cuales reposa el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, destacamos la profundización en la vocación y misión del movimiento. En esta etapa se abrieron grandes debates en el seno de los equipos de Nuestra Señora. ¿Son un movimiento de iniciación a la vida cristiana, solo para un periodo limitado de tiempo, o es un movimiento de perfección para toda la vida, y especialmente para quienes quieren llegar al extremo de sus promesas bautismales? El padre Caffarel concluyó que es necesario que el movimiento cumpla ambos objetivos, respetando la gradualidad en el camino de cada uno. Tal es la respuesta que se dio en el encuentro de Roma de 1959. Y esta época también presencia pruebas en las que se pone en juego la unidad del movimiento y la libertad de los laicos en la Iglesia. Estamos en los años 60. En aquellos momentos difíciles, el padre Caffarel muestra una gran fidelidad a la Iglesia. Escribía en un editorial: si amáis a la Iglesia, lo que la afecta, debe afectaros a vosotros. Lo que la toca, os debe tocar. Debe desencadenar oleadas profundas en vuestro interior, suscitar verdadera oración, reacción de inteligencia y de corazón, y eventualmente provocar la acción. Y en esta etapa, el padre Caffarel llegó a ver muy clara la razón de ser de los equipos. Él mismo los definió así: los equipos de Nuestra Señora son un movimiento de espiritualidad conyugal en que los esposos entienden y trabajan con todas sus fuerzas para que la caridad se instaure entre ellos, en sus hogares, en sus equipos y más allá, a fin de que su vida, a ejemplo de la de Cristo, permita a Dios decirse y entregarse. Y para terminar el relato de este periodo, un detalle humano del padre Caffarel. Para recargar baterías se retiraba un mes 3 veces al año, en casas de amigos en diferentes puntos de Francia. Estos tiempos son para él indispensables física y espiritualmente. Camina por el bosque, esto lo hará más tarde todos los días en Troussur, reza, medita, escribe. Volviendo a la vida del padre Caffarel, en junio de 1973 algo sucede. Abandona su servicio a los equipos de Nuestra Señora para consagrarse enteramente a la oración. Aunque, de hecho, más que un cambio de recorrido, es la expresión de la vida profunda del padre Caffarel. En un célebre editorial de 1952, que se llamaba Uno partido por 96, habló de esa pequeña fracción del día, un cuarto de hora, para el encuentro con el Señor, un momento de intercambio en la intimidad. La cuestión que siempre nos quería poner delante el padre Caffarel era saber si para nosotros la oración es vital. Él siempre quiso dirigir a todos hacia la oración. En 1957 ya había creado los Cuadernos de Oración, una revista del tamaño de un sobre, más o menos, para poder llevarse en el bolsillo. En 1970, durante el Encuentro Internacional de Roma, formula unas orientaciones que se incorporaron a la Carta Fundacional como nuevas obligaciones: la escucha de la palabra y la oración personal. A partir de entonces organizó durante muchos años veladas de oración. El ciclo 5 veladas de oración interior reunía en auditorios de París a millares de personas, hasta 3.000, que introducían la oración con un silencio impresionante. Y también en 1970 lanzó los cursos de oración por correspondencia, para ayudar a cuantos más mejor a experimentar la oración interior. Entonces no había ni comunicaciones digitales ni redes sociales. En 1966 se le ofrece el palacete de Troussur, del que hará una casa de oración a las puertas de París.
Organiza allí las semanas de oración, a través de las cuales, en silencio total, los participantes pasan 6 días con el gran deseo de encontrar a Dios. Para muchas mujeres y hombres habrá un antes y un después de Troussure. Como se ve, la oración es la gran tarea de la vida del padre Caffarel. A partir de 1978 y ya hasta el fin de su vida, vive en Troussure, predicando semanas de oración, sin dejar de buscar lo que él llamaba el trasfondo del corazón del hombre, allí donde Dios está presente y escucha a cada uno de sus hijos. En esos años tuvo también mucho protagonismo en los comienzos de la renovación carismática en Francia, aunque luego abandonó aquella experiencia. Realmente el padre Caffarel nunca abandonó los equipos. En su última editorial escribió: Abandonar mi cargo no significa que abandone el movimiento. Está aferrado a mi corazón. Los padres no abandonan al hijo que funda un hogar y no se sienten menos responsables del destino espiritual de aquel a quien han comprometido en la peligrosa aventura de la vida humana. Pero comprenden que en adelante deben ayudarle como lo hacía Moisés, rezando en la montaña con los brazos tendidos hacia Dios mientras los israelitas libraban en la llanura un violento combate. En 1985, el equipo responsable internacional al que pertenecían Álvaro y Mercedes Gómez Ferrer se reunió en Troussure con el padre Caffarel, de quien recibieron un análisis de la historia del movimiento y sus expectativas de futuro. Quedaron sobrecogidos por la visión del padre Caffarel y la fuerza de su expresión, de modo que le invitaron a un encuentro de responsables regionales europeos que tendría lugar en Chantilly 2 años después. Allí en Chantilly, los equipos de Nuestra Señora recibieron el último gran impulso del padre Caffarel, con el famoso discurso en el que describió el carisma del movimiento, sus contribuciones y también las cuestiones que a su modo de ver habían quedado sin resolver. Poco después, en mayo de 1988, el ERI entregó al movimiento el segundo aliento. La última semana de oración de Troussure tuvo lugar en 1995. El padre Caffarel muere el 18 de septiembre de 1996. Un testigo de sus últimos días dijo: esperaba la muerte como un encuentro con su Dios. Murió en el recogimiento y en el silencio. Su ansia de amor fue por fin saciada. Por deseo suyo fue enterrado el día 19 en el pequeño cementerio de Troussure, en total intimidad después de una Eucaristía. Sus innumerables amigos se sorprendieron con la noticia de su muerte al día siguiente por los periódicos. Sobre la tumba del padre Caffarel se encuentra una simple lápida en la que están escritas estas palabras: Henri Caffarel, sacerdote, ven y sígueme. Y como reflejando esas palabras, 3 fechas: la de su bautismo, la de su ordenación sacerdotal, la de su muerte. Así se completó una vida totalmente entregada al Señor y a los hombres y mujeres que deseaban descubrir la presencia de Dios en el fondo de su corazón. Pero este no es el final, ni mucho menos. El padre Caffarel vive. El 27 de septiembre de 1996 tuvo lugar el funeral del padre Caffarel en la iglesia de la Madeleine de París. Una muchedumbre emocionada abarrotaba el templo, atenta a la homilía del cardenal Lustiger. Como sabéis, en ella el cardenal calificó al padre Caffarel de profeta de nuestro tiempo. Pero a nosotros nos emociona aún más la última frase de aquella homilía. El padre Caffarel sigue participando en la obra de salvación para la que recibió el sacramento del orden. Amaya y yo pertenecemos a los equipos desde 1990 y damos testimonio de que el padre Caffarel es para nosotros alguien cada vez más vivo. Sentimos que nos acompaña y estimula con el mismo entusiasmo y exigencia con que acompañó a aquel primer equipo. Este profundo convencimiento late, estamos seguros, en miles de equipistas
y eso es lo que ha llevado al movimiento a apoyar la causa de su canonización. La solicitud de abrir la causa sobre la vida, las virtudes heroicas, la reputación de santidad y los signos del padre Henrique Farel vino principalmente de muchos equipos brasileños. En 2005, los equipos de Nuestra Señora constituyeron la Asociación Amigos del Padre Caffarel para apoyar este largo proceso como actor de la causa, que es la figura requerida por el derecho canónico. Y no nos queda tiempo para explicarlo todo en detalle, pero podemos al menos presentar en primer lugar a los actores principales de este proceso. Edgardo Bernal, presidente de la Asociación Amigos del Padre Caffarel. El padre Angelo Paleri, franciscano, postulador de la causa. El padre Joseph Quijas, relator de la Positio. Y sus colaboradores, el padre Paul Markovits, Monseñor Fleischmann, fallecido en 2018 y que ha sido sustituido por el padre Luis de Raynal, y Marie-Christine Genillon. La primera fase del proceso, llamada investigación diocesana, terminó el 18 de octubre de 2014. Ese día, el arzobispo de París, Monseñor Van Troyes, recibió y selló toda la documentación en la cripta de San Agustín, el mismo lugar donde fue promulgada la Carta Fundacional. El expediente se entregó en Roma el 10 de noviembre de 2014 y fue examinado durante casi un año. El 9 de octubre de 2015, la Congregación para las Causas de los Santos dio por buena la investigación diocesana y comenzó la redacción de la Positio. La Positio es una larga fase en la que se redactan 4 documentos, de los cuales 3 ya están concluidos, y se espera que el cuarto y último lo esté a finales de 2021. Entonces la Positio estará totalmente redactada. Después, cuando le llegue el turno a nuestra causa, 2 comisiones de teólogos, cardenales y obispos examinarán toda la Positio. Si este examen es positivo, el Papa publicará el decreto sobre la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios, Henrique Farel, que podrá entonces ser llamado venerable. A partir de ahí esperamos un milagro, que habrá que confirmar con una nueva investigación, y el padre Caffarel será declarado entonces beato. Pero tenemos un pequeño problema para el avance de la causa. Hay centenares de Positio en lista de espera. Pero sabed que según el postulador, esta espera podría abreviarse si hay suficientes peticiones por parte del episcopado y del pueblo de Dios. Por lo tanto, es vital que todos y cada uno de nosotros apoyemos la causa, con nuestra oración, con la comunicación de gracias y haciéndonos miembros de la asociación que promueve la causa, los amigos del Padre Caffarel. Entonces, haceos y haced amigos para promocionar la causa de canonización del Padre Caffarel. Estamos seguros de que cuando el padre Caffarel sea proclamado santo, su pensamiento y su obra llegará a muchos más, y que eso será muy bueno para el amor en el mundo, para el matrimonio y para la Iglesia. Y nada más. Hemos llegado al final. Esperamos que esta charla os haya servido pues para conocer un poco mejor al Padre Caffarel y también para darlo a conocer. Dad a conocer al Padre Caffarel, que eso es muy importante para la causa y para el movimiento. Y muchas gracias a todos por escucharnos.